Escuela Nueva es un modelo pedagógico que busca mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo, especialmente en la educación básica, básica primaria y básica secundaria, en sectores de escasos recursos, principalmente en escuelas rurales. Entendemos el modelo como un sistema, tiene unos componentes, cada uno con sus elementos, que se interrelacionan y que permiten que el modelo dé los resultados que se esperan. Simplemente a manera de presentación, porque esto es integral, podemos hablar de 4 grandes componentes. Uno es el de formación docente, que tiene estrategias propias para formar los maestros en servicio, especialmente para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, para buscar prácticas pedagógicas eficaces. Un segundo componente es el componente comunitario, busca estrechar las relaciones entre la escuela, la familia y la comunidad para que haya una doble vía, unas intervenciones de la escuela en favor de la familia y algunas otras intervenciones de la familia y de la comunidad en provecho y en favor de la escuela. Un tercer componente es el de gestión, tiene que ver con todo el componente administrativo y todos los elementos que facilitan que las distintas estrategias de este modelo pedagógico sean eficaces. Y el componente curricular, que fundamentalmente busca lograr ambientes de aprendizaje amables, amenos, adecuados para que el estudiante viva un proceso de aprendizaje donde aprenda, donde de verdad aprenda. Y en este componente, un elemento fundamental pues es la creación de ambientes de aprendizaje cálidos y amables. Heriberto, usted habla de ambientes de aprendizaje. Explíquenos cuál sería la diferencia entre un aula tradicional y cómo serían estos ambientes de aprendizaje cálidos, amigables con los estudiantes. Sí, yo te decía que ese es un componente clave en Escuela Nueva, es la transformación de las prácticas convencionales de enseñanza hacia prácticas que tienen en cuenta elementos de la pedagogía moderna y que fundamentalmente centran el proceso de aprendizaje en el estudiante. La idea es que el estudiante sea partícipe activo, artífice de su proceso de aprender, pero va mucho más allá y es crear unos ambientes al interior del aula donde se conjuguen una serie de elementos y de factores que permitan que el estudiante disfrute del proceso de aprender, que el aprendizaje no sea una acción que le cause pereza al estudiante, sino que todo lo contrario, que el estudiante pueda gozar, pueda disfrutar del aprender. Para esa creación hay estrategias claves. Por ejemplo, los estudiantes no se ubican en el aula de clase uno detrás de otro, sino que forman pequeños grupos y forman equipos de trabajo donde el diálogo y la interacción, la confrontación son componentes fundamentales. El trabajo en equipo y colaborativo, la ayuda de unos hacia otros. Los estudiantes se ven las caras, interactúan, comparten materiales, comparten incluso el texto. Las actividades a veces son individuales, a veces son en parejas, pero muchas de esas actividades son en equipo, donde los estudiantes tienen la oportunidad de ayudarse unos a otros y de confrontarse también. La idea es, en los términos de Vygotsky, que el estudiante construya el conocimiento. Para eso ellos siguen un texto que le va dando unas actividades que están didácticamente estructuradas para que él llegue al conocimiento no como una información que le llega, sino como algo que él descubre, que construye con sus pares al interior del aula de clase, en interacción permanente, no solo entre los estudiantes, sino también con el profesor que orienta permanentemente el proceso, sino también con materiales didácticos, con elementos del medio, elementos físicos y elementos sociales. La comunidad, su familia incluso puede participar en algunas actividades de ese proceso de aprender. En última instancia, de lo que se trata es que ese proceso de aprender sea ameno,
sea un disfrute para el estudiante. Como este es un modelo completamente diferente, ¿cómo es el proceso de capacitación a docentes para que trabajen con Escuela Nueva? Bueno, ese proceso de capacitación es fundamental porque generalmente los estudiantes son formados en las facultades de educación y en las escuelas normales, en las escuelas de formación pedagógica, son formados con medios y con métodos tradicionales y están acostumbrados a la clase tradicional, así los han formado. Cuando llegan al aula de clase y se enfrentan con un modelo como estos, pues deben tener una formación especial. La formación es fundamentalmente vivencial, se realiza a través de talleres. La idea es que los maestros vivan en esos talleres la misma metodología que después aplicarán con sus estudiantes, que es la metodología fundamentalmente de taller. Ellos se organizan en pequeños grupos y también van siguiendo unas guías de formación pedagógica que les va dando orientaciones sobre las actividades que ellos deben desarrollar, y entre todos van construyendo con un orientador que tiene experiencia en este tipo de metodología y de modelo, les va dando las orientaciones y la guía le va dando las instrucciones. Ellos las van siguiendo y van construyendo sus propios conocimientos y van sobre todo dándose cuenta de cuáles son las estrategias, o van aprendiendo las estrategias que después tendrán que aplicar con sus alumnos. Lo importante es que es vivencial, que viven el proceso. Un elemento que es también clave en este proceso de capacitación es que ojalá en el proceso de formación ellos vivan o vean una escuela demostrativa, es decir, una escuela donde se aplica ejemplarmente las distintas estrategias del modelo, para que vean cómo se organizan cómo es un ambiente de aprendizaje adecuado, cuáles son las estrategias de evaluación, cómo se vive un proceso en donde el alumno debe ser el centro del proceso de aprender, es lo que caracteriza el modelo Escuela Nueva. Y después de los talleres hay seguimiento y hay... Bueno, hay distintas estrategias, a veces unas se facilitan, por ejemplo, tiene que haber seguimiento. La idea es que haya asesorías in situ, en donde maestros que tienen experiencia en la aplicación visiten otros estudiantes, nobles maestros, y hagan acciones de modelaje que acompañen al maestro, incluso que ellos mismos funjan como maestros, y enseñan al maestro aprendiz en cómo aplicar las distintas estrategias del modelo. El ver que el otro maestro vea en acción a este maestro actuando ayuda mucho a que él pueda aplicar después las estrategias autónomamente. También tenemos los microcentros, en donde los maestros se reúnen, maestros que aplican el modelo y que geográficamente están ubicados en escuelas cercanas, asistan al menos una vez cada mes o cada 2 meses, compartan experiencias, compartan aciertos, compartan también dificultades que van teniendo, y entre todos se puedan compartir cómo cada uno soluciona las dificultades y cuáles son los aciertos que va teniendo, obviamente acompañados por un asesor con mayor experiencia. Estos microcentros pues son muy comunes, especialmente en el sector rural, donde a veces se dificulta la asesoría in situ por las distancias. Entonces se reemplaza muchas veces por estos microcentros que tratan de remediar el no acompañamiento in situ, aunque es ideal pues que haya acompañamiento in situ y haya microcentros, porque los microcentros permiten mantener el espíritu de cómo se va implementando la innovación.